Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Ojalá que muy, pero muy bien. Tengo una invitada de lujo, como siempre, a la que me había costado pillar, porque al principio quería que conversáramos en las primeras temporadas, pero siempre está muy ocupada porque, bueno, tiene mucha historia. Ella es Andrea Jeftanovich. Es narradora, ensayista, docente, estudió sociología, pero además se doctoró en literatura en la Universidad de California en Berkeley. Ha escrito en ficción Escenario de guerra, Geografía de la lengua, No aceptes caramelos de extraño, que para variar, igual que todo el mundo, voy a decir, es un tremendo libro, no se lo pueden perder. Y en ficción, conversaciones con Isidora Aguirre, Hablan los hijos, Escribir desde el trapecio, ha tenido un montón de premios, la han traducido mucho y pertenece también al grupo de autoras feministas Ouch. Por ahí la conocí yo, tuve la suerte de conocerla. Andrea Jeftanovich, bienvenida. Hola Mary, encantada de estar acá, por fin nos resultó, te pido disculpas por todo Ah, por el rezago, pero llegué y estoy muy contenta de poder conversar hoy contigo. no, rico, hay mucho, mucho que hablar y en realidad vamos a concentrarnos primero en ti. Todos los escritores, de alguna u otra forma, lo dice Bolaño, lo decía todo el mundo, somos buenos lectores. Sí. Eh, ¿Qué fue lo primero que a ti te llamó la atención en la lectura? ¿Qué autores te gustaban? ¿Qué te pasó con la lectura cuando partiste y cómo partiste? Perfecto. Eh, Partí de una casa con buenos lectores, con una biblioteca acotada, pero muy buena. Mis padres siempre han sido buenos lectores. Y luego algo que me marcó mucho, junto con las lecturas familiares, fue que tuve la suerte de vivir, y todavía vivo, cerca de la Biblioteca Municipal de Las Condes. Ah, bien. Porque claro, en una casa, incluso una casa que puede tener libros, los libros en un momento son acotados y uno tiene como curiosidad y bueno, hay una infinitud de libros en la historia. Y en la época pre-internet, cuando uno tenía que hacer las tareas, ¿verdad? En las enciclopedias, en los Sí. atlas, yo iba a hacer las tareas escolares hasta la biblioteca, que me quedaba camino a casa, y nada, me maravillé con lo que podía hacer, aparte de la sección como más de libro de referencia escolar, lo que eran las estantes, porque es una biblioteca estante libre, de modo que tú tienes libertad de movimiento por los pasillos, por los estantes, y era increíble, además que es una biblioteca que hasta el día de hoy ordena por sección del mundo. Entonces, cuando yo era una niña pequeña, era enorme la curiosidad de, por ejemplo, decía literatura rusa, nada, yo sacaba al azar, literatura canadiense, alemana, del Medio Oriente. El mundo completo. Entonces, tenía una curiosidad enorme, yo siempre he sido una persona muy curiosa, y empecé a leer, de hecho, yo tuve poca lectura infantil, además la obligatoria que a la escuela, porque con este sistema de sacar los libros libremente, y además que las bibliotecarias eran muy buenas hasta el día de hoy, algunas de ellas permanecen y somos bien amigas, y nada, veían a esta chica que le gustaba leer, y yo me acuerdo que había un rito que los veranos prestaban 13 libros, porque durante el año tenías derecho a dos, porque así no ocupas toda la biblioteca, qué sé yo. Pero los veranos había un pack que tú sacabas por 3 meses. Y ese era mi desafío, yo leía 13 libros todos los veranos. Así es Bien. que me hice como lectora, tomé ritmo, también soy una persona que, bueno, si tengo tiempo leo bastante rápido, porque tengo bastante capacidad de lectura, y empecé a descubrir libros que no entendía al principio, porque con esto que te decía que lo sacaba por el título, o que me gustaba el lomo, o la portada, etcétera. Me acuerdo de haber leído Kafka primero, y no entendí nada, porque Kafka es muy abstracto. ¿Y te Luego recuerdo acuerdas haber cuál leído, leíste de Kafka? yo creo que fue una colección de cuentos. Ya, Y sí me acuerdo perfecto. porque me impresionó mucho, después lo leí con El artista del hambre, Ujú. que es un cuento de un trapecista, que era un poco más cercano para una niña, y después, bueno, entendí mucho más su sentido como parábola, pero también se podía entender. También recuerdo después que como novela, hace un salto a un libro un poquito más largo, leí Hermann Hesse, El lobo estepario. Dije, esto es bien denso, pero yo tengo también algo de lobo estepario, entonces esteparia,
también me gustó, y así después me acuerdo que leí de León Uris, Mila 18, y ahí se vinculaba un poco con mi familia, y fui sacando libros. También me dio una época como la cosa del suspenso, el terror Agatha Christie, me lo leí completo, Enid Total. Blyton, sí, así que de un modo Bueno, azaroso y con libertad que yo creo que es bueno para que los chicos elijan. Eh, sí, y desde entonces, si me dices tus autores favoritos son demasiados. sí, claro, es como difícil responder esa pregunta, porque además en cada época uno, tal como dices tú, la marca, ¿no? O sea, creo que Hermann Hesse nos marcó a todos, o sea, ¿Verdad? Sí. hombres y mujeres, porque tenía como un misterio, bueno, Demián, por supuesto, era como ese misterio de este personaje, había una cosa muy interesante. Ahora, de lectora a escritora, ¿en qué minuto dices, oye, sabes que necesito escribir? ¿Y por qué? Sí. A ver, creo que una referencia que identifico es cuando empecé a leer mujeres. ¿Ya? Como si bien seguramente, como todos, partimos más con un canon masculino, pero me pasó que había una sensibilidad, un modo de manejar el lenguaje que me sedujo mucho, y por supuesto ahí Virginia Woolf para mí fue como un parteaguas, o sea, cuando la leí y estaba ese recurso, la corriente conciencia, preguntas sobre, bueno, la experiencia femenina, luego Clarice Lispector, que también leí de joven, las escritoras mujeres, y también eh, eso me impulsó mucho para escribir. Y si bien al principio una escritura privada, ¿verdad? Cuando uno comienza una escritura de cuadernos, Seguro. incluso de diarios de vida, yo sentía que en el lenguaje como que comprendía cosas que no comprendía de otro modo, que en el hecho de la escritura, del lenguaje, que adoro el lenguaje y las palabras. Yo me acuerdo que antes como que hacía colecciones de palabras, como estos cuadernos que tenían letras, no me acuerdo el nombre, como cuando te dan una tarea de hacer vocabulario, Ajá. yo me hacía por gusto, palabras raras, los sonidos, campos semánticos, pero sí, yo creo que leer autoras me generó tal fascinación que yo dije, también quiero estar al otro lado del espejo, como Alicia, y también ser yo la que reproduzca y pueda, nada, narrar la experiencia desde un cuerpo y una mente de mujer. Y a mí Bonito. empecé yendo a Claro que sí. talleres, y de los talleres fue ya ir armando un proyecto, terminar un primer borrador y así. Bueno, es increíble el tema de los talleres, cómo te ayuda. ¿Tú haces talleres también o no? Sí, sí, hago más esporádicamente porque hace unos años ya trabajo jornada completa en la Universidad de Santiago, Ajá. y ahí hago de hecho un curso como introducción a la narrativa, que mis alumnos tienen un lado, pues, hay una parte que es creativa, pero al principio hice mucho, cuando era un poquito más freelance. Me encanta hacer talleres. De hecho, hace poco fui escritora residente en la Facultad de Letras de la Católica, el semestre pasado, Ajá. y ahí hice una innovación, me tocaron unos alumnos maravillosos, muchos del bachillerato de arte, actrices, jóvenes bien inquietos, y hicimos un taller donde no se escribía de otra forma. Entonces los hice desde tejer, bordar, coser, hacer collage. Qué Pasamos mucho bonito. tiempo sin escribir y después ya los dejé escribir al final. Y me encanta hacer como cosas como interdisciplinarias, pero el taller es un espacio, tú haces talleres, es un espacio privilegiado, Es es ese espacio maravilloso. pequeño, pequeño de complicidad, de intimidad, de De comunidad desafío. también, de comunidad, porque en el fondo te empieza, al Absolutamente. final, te cuentas historias, la gente se echa de menos, nos echamos de menos cuando están Uno de hace lazo. vacaciones. Sí, es un Sí, tema bien. y es lindo esto de escribir y leer, las dos cosas en colectivo, en comunidad. Yo, de hecho, con algunos alumnos de talleres más extensos en el tiempo, tengo una amistad con ellos ahora. Se crean Oye, vínculos lindos. y en la universidad, ¿cómo te llegan los que van a introducción, por ejemplo? ¿Cómo llegan con una formación con el mismo canon de siempre? ¿Están leyendo más mujeres? ¿Saben qué les interesa? ¿Cómo está la juventud que llega? Sí, bueno, yo tengo bastante contacto con la juventud en el sentido que me tocan los alumnos de primer año. Son Mira, los alumnos de pedagogía en castellano.
al mismo tiempo, la Universidad de Santiago tiene una marca en el sentido de inclusiva, que es bien importante porque vienen muchos chicos de fuera de Santiago y de pueblos pequeños, no digo Concepción, digo de pueblos, Sí, bastante del mundo rural, y también muchos alumnos que son primera generación profesional en su familia, de modo que tienen muchísima curiosidad y están como una esponja escuchando todos estos referentes que tal vez eh, porque tal vez no estuvieron en los mejores establecimientos, ni tienen todos esos capitales culturales, ni tuvieron una biblioteca cerca, les falta, y son rapidísimos en el aprendizaje y muy agradecidos de todas estas lecturas que van eh, conduciendo, pero de todos modos, si ya eligen ser profesores de castellano, tienen una vocación y la mayoría también son lectores que vienen con un canon más incompleto, quizás por ajá. eso es lo que muy pronto se nivelan, tienen aparte vocación docente, o sea, nadie, sabiendo de verdad la dificultad de ser docente, lo elige por conveniencia, se elige por una vocación y casi un compromiso social Claro. bien meritorio. Y yo creo, no, pero las nuevas generaciones ya no toleran el canon patriarcal, o sea, si no se lo entregaron en la escuela, en la media, lo buscaron ellos, también muchas lecturas desde las disidencias sexuales, eh, lecturas como más periféricas, ¿no? Le Interesante, tengo mucho fe a más esta abierto. generación. Sí, Sí, seguro. y también escrituras que quizás para nosotras son más, yo tengo menos training, en el sentido, la escritura es más visuales, expertos en cómics, novela gráfica, libro álbum. Yo de hecho yo al revés, he aprendido de ellos y también incorporo ahora esos géneros en el programa. ¿Y qué es lo primero que les dices? Oye, ustedes van a escribir, o van a, bueno, los profesores de castellano saben que tienen que tener un conocimiento amplio, pero los que van a Claro, escribir, por ejemplo, ¿qué les recomiendas tú? ¿Qué es lo primero que les dices? sí. Oye, esto lo tienes que leer de todas maneras. Sí, mira, le hago una combinación entre lecturas canónicas de acuerdo a técnica, porque también es un curso de bastante técnica, y a propósito de la técnica, le hago ejercitar tipos de narrador, tipos de punto de vista, de manejo del tiempo, de recursos como, no sé, cosas más técnicas, metalepsia, etcétera, porque ellos son después profesores más que escritores. Total. Pero muchos tienen inquietud de escribir y nunca he visto resistencia. De modo que también vemos cine, porque en el cine también uno puede ver los recursos de la narrativa, eh, y bueno, les hago desde que lean Kafka, Agatha Christoph, la corriente de conciencia, teatro, cómo se maneja el diálogo, etcétera, y los hago escribir con pie forzado, porque yo creo que es una buena ayuda, ¿verdad? Muchos de los talleres. Sí. Esto de escribir una composición del verano, eso es lo peor que te pueden dar. De algún modo los guío y los conduzco y les pongo un desafío, que estos pies forzados, que vamos escribiendo en conjunto y lo que vamos viendo que algunos escritores digamos, practicado, como, qué sé yo, un narrador limitado, una determinada forma de escribir un diálogo, eh, o Eso de mostrar qué sé yo. recursos es una excelente técnica porque además ellos empiezan a visualizar esos recursos también cuando leen. Entonces Exacto. es como, wow, sí, no me había dado cuenta que esto era así, que esto se escribía así. Ahora, Esa caja de herramientas, dominar la caja de herramientas, mira, tanto para enseñar literatura como para los que quieran escribir y que también, porque siempre digo, hay escritores que queremos publicar, ¿verdad? Como nosotras, hay muchas y muchos, pero hay mucha gente que lo quiere como algo privado sí. y disfrutan tener más herramientas porque te da, bueno, más posibilidades, así que A va por ahí. propósito, ¿cómo fue tu proceso de publicación? Por ejemplo, bueno, el primer texto, ¿cómo se llama? Estudios de guerra, no, estoy mal yo. No, Espérate. escenario de guerra, sí, Escenario de guerra, que a todo esto tú sabes que dije, oye, yo lo quiero, y descubrí que ya está agotado. sí, está más barato en Estados Unidos. Así que como yo voy, lo voy a Sí. comprar, lo voy a comprar Sí, allá. de hecho en Me Chile yo pasó con uno, me no pasó con tengo ni uno de cómo la Lina. regalarlo. ¿Mm? Oh, me pasó con uno de la Lina también, que no lo También. encontré acá y lo tuve que comprar allá. Fíjate, me salió más barato y me llegó rápido. Así que el próximo, porque yo el que tengo Sí. es el del no aceptes caramelos de extraño.
Sí, Bueno, no, yo, hay tengo... libros, no, mira, ese libro tuvo como buena estrella, en el sentido que lo escribí, lo comencé en el taller de Yamel Altitz. Yo ¿Ya? tuve tres maestros súper importantes a la que estamos hablando de los talleres. Primero estuve con Antonio Skármeta, que había un grupo en el Goethe que becaban. Luego hice con Yamel Altitz y también con Marco Antonio Laparra. Y Bueno, son tres maestros muy distintos. Con Marco Antonio hice dramaturgia, que si bien nunca he querido escribir, todavía, pero me gustaría más adelante, pero no era solamente, no era como solo porque escribir dramaturgia, pero hay unos conocimientos del teatro que a mí me gusta mucho, que me sí. sirvieron también. Y luego Bueno, tú haces estuve, crítica además, ¿o no? ¿Crítica de sí, teatro? crítica de Sí. teatro, y después fui a una escuela genial en España, que es la escuela, ya se cerró, pero se llamaba la Escuela de Letras en Madrid, que te enseñaban distintas disciplinas en una misma Ujú. escuela. Teníamos con dramaturgos, con guionistas, con un profesor experto en, no sé, literatura clásica, etc. Y en esos años, en todos esos talleres, se fue un poco armando esto, porque el primer libro que escribí lo boté a la basura, porque fue como un ensayo. Lo Ese que leí, da vergüenza, ese y que no, yo uno lo ve. boté, y cuando no había mucha posibilidad de archivo, fue como un ejercicio, como una marcha blanca para aprender. Y lo escribí más que nada en el taller de Skármeta. Dije, no, 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 por ahí no va. Me sirvió para mí, pero no era para publicar. Sí, claro. Luego sentí que este segundo intento sí se armaba más, y tuve estos buenos maestros, y alguien por casualidad le mostré el manuscrito, con la suerte que esta persona era muy amiga del editor de entonces de Alfaguara. Y me sorprendió a mí en esos momentos cuando no había la proliferación de editoriales y espacio para las autoras más jóvenes, que fue todo muy expedito y les gustó y listo y cerramos el trato. Y también desde entonces el libro ha tenido una cantidad de ediciones que yo no controlo, yo no tengo agente literario, sino que se contactan por las redes, me escriben correo, y tiene como 8 o 9 ediciones y se sigue ¿Y cómo lo haces traduciendo. cómo lo haces con las traducciones, por ejemplo, sin agente? ¿Se No contactan también? me contactan directo ¡Qué generalmente. maravilla! No, ando buscando gente, me encantaría tener, no me ha resultado. ¿Ya? Eh, pero son como, y eso es lo lindo, que un libro que tenía buena estrella como en vía propia, yo no he hecho ni un esfuerzo, digamos, y, y se sigue traduciendo, y de hecho también, bueno, cuando son idiomas que conozco, como el inglés, el portugués, Ujú. participo del proceso, puedo leerlo, me encanta tener la relación directa con las traductoras, son increíbles. De hecho, hace poco estuve con mi traductora al danés, que vino a verme, y con la de inglés tuve muy buen vínculo, espero que hagamos hartas lecturas en conjunto, etcétera. Bueno, ya hay idiomas que no puedo ni opinar, pero sí me gusta el diálogo cuando el traductor va trabajando en el texto y todo, en todos los libros. Así que eso, fue eso, tuve suerte. Imagínate, partir con un Alfaguara. Bueno, y después fue más difícil porque se me ocurrió escribir cuentos. Cuando no estaba de moda escribir cuentos, y ahí tuve que empezar, ahí fue otra experiencia que también ha sido interesante, que fue publicar en editoriales pequeñas. Yo creo que ahora sería otro el destino, de Destinos Errantes, perdón, de Caramelo, porque Sí. Caramelo salió el 2012. Y todas las editoriales que El les toqué la puerta, 2012 salió. ¿sí? ¡Wow! Para mí es un Y libro. todas las editoriales con las cuales yo tenía un buen vínculo me decían, no, si nadie compra cuento, olvídate, un desastre. Y yo, nada, quería probar el cuento, me gusta mucho, y publiqué pequeña, y se dio otra estructura que es como muchas editoriales pequeñas en distintos países. Tiene ediciones en Argentina, acá, allá, y entonces como empecé a hacer, nada, como contratos locales. Y también ha sido interesante ese itinerario porque llega de otra forma, O con sea, yo de editoriales repente tengo la locales. sensación de que tú eres muy, muy, muy conocida afuera. O sea, siento que me encuentro con cosas y me da mucho orgullo, fíjate. Me encuentro con artículos, con traducciones. Veo también tu Instagram cuando de repente aparece no sé qué, esa traducción en alemán, esta traducción, yo digo, no puedo creer cómo lo hace. Pero, pero, Pero me o sea, contactan, y
Nada, tengo suerte y de hecho yo creo que tengo más, mis libros se mueven más afuera acá que en Chile, a mí me cuesta encontrar incluso para regalarlo, Sí, pero eso. es difícil, pero por ejemplo yo creo que los caramelos ahora ha sido, por lo menos aquí ha sido muy conocido, creo yo, Si no, porque lo reeditaron, estoy feliz porque estaba inencontrable el libro. Cambió mucho del 2012 en adelante, como en cada ocasión me tocaba un editor distinto. Yo trabajo mucho en los libros, como que ningún libro, la edición siguiente es igual, los trabajo, me gusta corregirlos, como sí, claro, de algún modo madurar. Yo misma he madurado como lectora, como autora, perfecto. algunos pequeños cambios, sin que cambie la esencia del libro, y lo reeditaron hace 6 meses, 8 meses en la Portal, en la editorial Diego Portales. Entonces ahí ha tenido como un revival, sí, Oye, de lecturas. bueno, es muy intenso, o sea, partiendo por los tres primeros cuentos, yo lo anoté, dije, bueno, solo para que sepan, los tres primeros, incesto, muerte, los celos patológicos de un Sí, hijo. ¡Uy, sí, qué horror! Pero una son tan intensidad. buenos. Son como todos los miedos. Yo quise como hacer un libro Sí, como de los miedos sí, atávicos, de sí, los sí. tabús. Sí, y sabes qué, es muy interesante porque no es un libro independiente de que uno quede como impresionada, es un libro que se nota que está muy bien trabajado, muy profundamente trabajado, ponte tú Sí, los caracteres, es decir, cómo los personajes van mostrando, además van desarrollando, de a poquito uno se va encontrando con el drama y estos miedos espantosos que uno puede tener o perversiones o lo que sea. Eh, en todo caso, tienen que leer No aceptes caramelos de extraño porque uno queda absolutamente para adentro. En algún minuto hice una notita, creo, en sí, yo mi sé, sitio. muy generosa, y la tengo ahí No, guardada, por no, supuesto. no, nada de generosidad, si es que es muy bueno el libro, es muy bueno, está muy bien Gracias. escrito, independiente de los temas, que tampoco son, de repente hablo con algunos alumnos el tema del tabú, que a la gente le Mm, cuesta tratarlo, pero además mm, hay que tratarlo con una cierta sutileza, y tú, por a pesar supuesto. de lo duro, tienes una sutileza en cada uno de esos cuentos que es muy, muy, muy interesante. Sí, Y que yo creo que como autores cuando trabajamos esos temas, no sé si de repente te ha pasado, que uno tiene que tener como compasión por sus personajes, independiente de que estén muy errados, porque una cosa es uno, ¿verdad? Como ciudadana, como ser humano, pero los personajes de la literatura en general, pueden explorar eh, una serie de equivocaciones, incluso como de cosas bien abyectas. Y para mí la escritura, el lenguaje es súper importante, me interesa como, si trabajo algo duro, yo sé que la ecuación es que trabajarlo con un lenguaje muy cuidado, como con respeto al lector y con respeto a los personajes, como con pasión, no sé si respeto, con pasión con el personaje, eso sí. Y creo que también es una trampa, porque es una especie de seducción el lenguaje, para algo que puede ser tan difícil y que quizás en la segunda página lo quieres dejar. Creo que con un lenguaje que seduzca puede ayudar a que el lector acepte el desafío. sí, claro. Fíjate que el otro día en un taller me tocó, un taller que estoy asistiendo yo de la universidad, que Ah, dieron uno de las fines, que es con una señora que me da la impresión de que es extranjera, de cuentos latinoamericanos. Yo decía, ay, qué entretenido. Hubo gente que se espantó un poco y empezaron a hablar qué sé yo, del libro de Lulú, de sí, la edad las edades de Lulú. no. Y empezaron a hablar que se habían espantado y gente más joven, no solo los mayores. Entonces ahí cabe recordarle a las personas y recordarnos a nosotros también que el narrador es distinto del autor. Obvio, Y eso es muy interesante que la gente no entiende mucho y de repente a uno también se le confunde claro, cuando hay que evitar meter esas cosas. claro. A ver, de todos estos libros, la pregunta típica me da costona, pero me encanta. ¿Cuál es el que más te ha provocado satisfacciones y por qué? ¡Oh, qué difícil! Es como una pregunta a los hijos, ¿verdad? Terrible, todos. Cada uno, y además que me ha costado mucho escribirlos, me demoro mucho, porque no me gusta que cuando uno dice, no, todo es fácil. No, me ha costado mucho, cada libro me ha demorado años. Yo en general tengo una cábala que hago 30 versiones, uso de la A a la Z. 30. Oh my Eh, God. Y a veces he llegado 30. al Z.1, Z.2,
Tengo un modo de escribir lentísimo, que es muy caótico, y corrijo mucho, mucho. Y estos 7 libros los he escrito en 21 años, porque Ya. 2000 como partí más como carrera, como la cosa literaria más seria, Ajá. y me he demorado mucho en cada libro, y son muy distintos, que por ejemplo el de Isidora Aguirre me ha dado otras satisfacciones que las que me ha dado No aceptes caramelos de extraño. Ujú. eh, Después hay otro que he escrito que es más como de ensayo y es más minoritario, pero también el de la geografía de la lengua, el de la... wow, qué difícil, pero bueno, Sí, sí, si es me haces cierto. elegir, Es cada uno el un que libro, también, hijo. pero el que he tenido más vidas por ahora, está como entre el escenario o No aceptas caramelos de extraños, como vidas, porque tienen como 8 o 9 vidas, como Ajá. gatos, digo yo, y, y lectores muy distintos, o sea, los lectores que me conocen por lo de Isidora son lectores más teatrales, y de todas partes del mundo, que por un poco porque parten por Isidora. Después el de Hablan los hijos, entre el mundo académico, de ensayístico, tengo ahí otros partners, otros lectores, otros colegas, y, pero los lectores más anónimos son los de los libros de ficción, porque la Sí, ficción lo lee más gente, de y todas gente maneras. más, eh, Diversa. que yo más dispersa, que yo no conocería por nada, y como también se han publicado en países remotos, de pronto me llegan correitos, invitaciones, Ah, medias sorprendentes así. Sí. qué bonito. ¿Y qué te demoras tanto en escribir? Lo que me parece fantástico porque uno que es ansiosa, de repente llega y lanza el libro y después dice, chuta, no, yo quisiera haberlo trabajado mejor. ¿Qué te pasa, o por lo menos qué opinas, o no, si te angustia o no, cuando de repente uno ve ya autores y autoras que sacan caño, uno, Mm. dos, tres? ¿Qué pasa? Ah, no, obvio que me angustia, me encantaría ser más rápida, ¿para qué te voy a mentir? Me encantaría, pero también, al menos siento que en los procesos me he quedado tranquila, como que como que la vida ese libro, la vida en mi cabeza, mi energía de escritura, la he respetado. Ahora, también hay algo que debemos tematizar las mujeres, es que nadie vive de la escritura y somos mujeres trabajadoras. ¿Cierto? Yo nunca he tenido un año sabático. Ajá. Y me imagino que al igual que tú, Mary, he hecho mil cosas, o sea, de hecho trabajo, sí, jornada completa. O sea, tengo que escribir o muy temprano en la mañana, que lo hago, a las 6 7 de la mañana a veces, o Sí. la noche tardísimo. Tengo 2 hijos que recién están más creciditos, y he sido una madre responsable en el sentido que los he llevado a clases particulares, al A deporte. todo. Eh, Tengo pareja que también hay que cuidar, tengo padres mayores, bueno, mi padre ya falleció, que los acompaño, tengo hermanos que, como que todos yo creo que no es que yo esté diciendo que fuera de lo común yo. Las mujeres, algo que hemos tematizado, nos hemos hecho cargo mucho de los cuidados. Pese a que yo siento que vivo en una familia bastante feminista, mi pareja es bien apoyador y todo, pero cualquier pareja joven, tú tienes una hija que tiene hijos pequeños, las parejas, lo común es que los dos trabajen, no hay, ¿verdad?, Sí, posibilidad sí. de otra cosa, es una vida acelerada, exigente, eh, los hijos pequeños demandan mucho tiempo. Yo recién ahora siento que tengo más cabeza para escribir. Entonces, también es mi opción de vida. Yo quise tener hijos. Yo quise Sí. también vivir con cierta seguridad y me empleé en una universidad con nada completa. Quiero ser autónoma económicamente, no quiero depender de otra persona, eso yo lo elegí también. Quiero tener para la vejez, no sé, Son y quise opciones. también, ya he querido ayudar a mi familia cuando estaba en problemas, y eso implica un compromiso, que es un costo, pero también siento que he ido cerrando etapas donde no hubo emergencias familiares, eh, estuve. Y ahora que estoy un poquito más libre, espero poder dedicarme a escribir más y voy a tener más posibilidades de trabajar menos, porque como hablábamos esta semana, los escritores no ganamos mucho. Eso, los derechos de autor es casi simbólico. Ese es un Entonces, tema que nos convoca hoy día, el claro, tema de los derechos de autor. claro, y tenemos que hacer muchas pegas, hacer talleres, ser jurados, evaluar, escribir columnas. Entonces también
y me interesaba leer a otros, no solamente hacer una carrera solitaria, en ese sentido de trabajar con la Isidora Aguirre, me tomaba mucho tiempo y sigo haciendo cosas de sus libros, de su legado, ahora trabajo mucho con Julia Toro, porque también me interesa esa genealogía con las autoras, como escribir en comunidad también para mí ha sido el privilegio de tener de amistad y primero de maestra, media de maestra, amistad, una mezcla, ¿verdad? Con la Isidora yo trabajé 5 años y con la Julia Toro llevo trabajando 10 años. Qué Y también lindo. y es lindo también lo interdisciplinario. Entonces, tal vez mi meta en la vida no ha sido solo hacer libros, también ha sido escribir sobre otros, en mi rol de ensayista y académica, sobre otras en especial, trabajar con artistas como contrapartes, como te comentaba. Y ahora estamos sacando un libro de la Pía Barros, que estoy trabajando hace 1 año o 2 con una colega, una selección de los cuentos, no completo, pero una selección de, no sé, 80 cuentos de la Pía ¿En más serio? prólogo. Sí, la pura Qué, estamos terminando. Entonces, por qué eso no me lindo. desaparecía, porque para mí el feminismo, yo no soy una persona soy como más para adentro. Y mi modo de aportar y mi compromiso con el feminismo ha sido justamente crear esta genealogía, eh, como recuperar este canon de mujeres muy valiosas que quizás en su momento no fueron tan valoradas o que entraron por circuitos menores. La misma Pía Barros cuesta encontrar los libros de ella y es una excelente Sí, sí. cuentista. Entonces también, Te felicito. nada, Yo muchas en lo áreas, por personal eso escribo lento. amo a la Pía y me parece que sí, que se merece un trabajo así de todas maneras, por todo. O ¿Verdad? sea, Como va a ser una curatorial, no es cuentos completos, sino que los cuentos extensos, una buena mezcla de tener como 200, 300 páginas, con fotos de la Pía, con fotos de archivos de ella en la dictadura, en Villa Grimaldi, con los qué colectivos, las lindo. revistas que armó, la editorial que tiene, las lecturas fuera de Chile, ¿no? Ha sido un trabajo enorme y tenemos que entregarlo de aquí a julio, entonces ha sido titánico y ha sido como consistente. Yo me ha interesado mucho ese trabajo, entonces sí, escribo lo mío y es mi principal energía, pero como tú o como todas las escritoras tenemos muchas inquietudes y han sido Sí. muchos frentes, pero eso. Finalmente, querida, porque tenemos que terminar la conversación, yo seguiría como por 3 horas más feliz, pero no te quiero quitar más tiempo, sé que tienes otra historia. Me acordé, entre paréntesis, alguna vez me tocó almorzar con un músico, con Víctor Víctor, por la SCD, y Mm. me regaló un CD, y bueno, yo también componía mucho en esa época, y el CD decía... para que recuerdes que la música no es todo en la vida. O sea, lo mismo que tú me estás diciendo, me acordé de eso hacía 1000 años que no me acordaba, fíjate. Bueno, pero lo que te digo, primero, mil gracias. Segundo, este espacio se llama Librarte. ¿De qué Ujú. quieres librarte, Andrea Jeftanovich? Hoy, de las interrupciones cotidianas. No, ¿de qué me quiero librar? De la Para poder gente que escribir te más. llama para entrevistarte. No, no, de trámites, cosas aburridas, burocráticas. Me quiero librar de todo eso que es burocrático y aburrido de la vida porque tengo mucha prisa por escribir. Me quiero librar de los miedos a los cambios. Por ejemplo, pienso que como país estamos en una época media de umbral, como de Sí. transición, y me quiero librar de todos los miedos que a veces me producen los cambios en todo sentido, personales, colectivos, nacionales, Mundiales también. planetarios, con la guerra y Sí. todo. Me quiero librar eh, de mi angustia por la seguridad. Eso también, eso que te comentaba antes, ha sido como, soy como Juan Segura para todo y a veces encuentro que me quita energía y libertad. Y me quiero librar de todo lo que sea malas vibras, odio. Me pasa que uso las redes, pero que hay semanas que estoy cansada. No le tengo miedo a la discusión, pero siento que de pronto hay tanta reacción visceral, llena de odio, todo es blanco y negro, Sí. todo es fracaso. eh, es tan fácil destruir, ¿verdad? Como se dice, tan difícil construir diálogo, construir vínculos, construir comunidades.
tan primordial y no llegar y destruir. Me quiero librar de toda pulsión destructiva que hay en mí hacia otros, que seguramente tenemos todos, ¿verdad? Pero eso. Ay, mil gracias. Nos estaremos viendo por ahí en algún lado. Te mando un Ay, beso mil grande. gracias a ti, Mary, que con conversación más interesante tenemos que seguirla después en vivo en un cafecito. De todas maneras, un abrazo Sí, grande. Nos vemos. un abrazo para ti y muchas gracias.